¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Marlene Guzmán, hoy por Juana Suárez, 17.500 millones de pesos. Esa es la cifra que la Concanaco confirmó esta semana. 17.500 millones de pesos generados en apenas 13 días de mundial. Y esa cifra ni siquiera incluye los 5.000 millones de pesos de la venta de boletos, que prácticamente se agotaron antes de que empezara el torneo. Hagamos la cuenta despacio. 13 días. 17.500 millones de pesos. Eso significa que México ha estado generando, en promedio, 1.340 millones de pesos cada 24 horas, cada día, sin descanso, desde que rodó el primer balón en el Estadio Azteca. Y aquí está el dato que nadie en Washington quería ver publicado. México solo tiene 13 partidos de los 104 de este mundial. Estados Unidos tiene 78. Es decir, el país con menos del 13% de los partidos está generando un ritmo de ingresos que pone en serios aprietos la narrativa que la Casa Blanca llevaba meses construyendo sobre quién sería el verdadero ganador económico de esta Copa del Mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Mario Maldonado. Son las 7 en punto. Para entender por qué estos números son tan reveladores, hay que entender primero de dónde sale exactamente ese dinero. Porque no estamos hablando de una cifra abstracta que aparece en un informe gubernamental y que nadie puede verificar en la calle. Estamos hablando de dinero real que está entrando, en este mismo momento, a los bolsillos de millones de mexicanos concretos. El presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre de Stéfano, lo explicó con una claridad que vale la pena repetir. Esta cifra corresponde únicamente al consumo registrado en actividades relacionadas con el Mundial: hoteles, restaurantes, transporte, comercio local, entretenimiento, y la organización empresarial mantiene la expectativa de que la derrama económica total alcance los 65.000 millones de pesos cuando termine la competencia. 65.000 millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra representa una de las mayores oportunidades económicas que México ha tenido en los últimos años, según la propia Concanaco. Y lo más importante, no se trata de dinero que se queda concentrado en una sola empresa o en un solo sector. Se trata de dinero que se distribuye horizontalmente a través de toda la cadena económica del país. Pensemos en lo que significa esto a nivel de ciudades sede. Ciudad de México concentraría una derrama de más de 34.000 millones de pesos. Guadalajara dejaría un impacto de más de 11.000 millones. Monterrey consolidaría más de 14.000 millones. Esa es la magnitud real de lo que está pasando, ciudad por ciudad, durante estas semanas del torneo. Pero los números macroeconómicos, aunque impresionantes, no cuentan toda la historia, porque detrás de cada peso de esos 17.500 millones hay una historia humana concreta. Hay un taxista en Polanco que está haciendo el doble de viajes que en una semana normal. Hay una recepcionista de hotel en Guadalajara que está trabajando horas extra porque su establecimiento lleva semanas con ocupación completa. Hay un vendedor de artesanías en el centro histórico que está agotando su mercancía más rápido de lo que puede reponerla. El sector restaurantero por sí solo va a generar una derrama estimada de 560 millones de dólares, impulsada por el mayor consumo y la llegada masiva de turistas nacionales e internacionales. Restaurantes en Guadalajara han reportado llenos totales durante varios encuentros del torneo, con turistas que llegan desde Colombia, desde España, desde Alemania, prolongando en esos establecimientos el ambiente festivo que se vive tanto en el Fan Fest como en las calles aledañas a los estadios. Y aquí está el contraste que Washington preferiría que nadie analizara con esta profundidad. Mientras México, con apenas 13 partidos, está generando estos niveles de actividad económica sin precedentes, los hoteles de las ciudades sede estadounidenses han reportado reservas por debajo de sus previsiones en el 80% de los establecimientos. El país con 78 partidos, con la mayor inversión en infraestructura, con el presupuesto más grande de la historia de cualquier mundial, está viendo cómo una parte significativa de ese gasto que esperaba captar se está quedando del otro lado de la frontera. La pregunta que cualquier economista honesto tendría que hacerse es la siguiente: si Estados Unidos tiene 6 veces más partidos que México, ¿por qué el ritmo de generación de ingresos por partido en México es tan superior? La respuesta tiene varias capas, pero todas apuntan en la misma dirección. La primera capa es el precio. Los visitantes internacionales descubrieron rápidamente que su presupuesto rendía mucho más en territorio mexicano. Una habitación de hotel que en Dallas costaba entre 400 y 700 dólares por noche. En Ciudad de México costaba una fracción de eso, con un nivel de servicio frecuentemente superior. Esa diferencia de precio no solo atrajo turistas hacia México, sino que liberó presupuesto adicional que esos mismos turistas terminaron gastando en restaurantes, en transporte
en experiencias culturales, en artesanías, multiplicando el efecto económico de cada visitante. La segunda capa es la duración de la estancia. Los turistas que llegaron a México para el Mundial no se quedaron solo el día del partido, se quedaron varios días explorando la ciudad, visitando mercados, probando la gastronomía local, conociendo zonas turísticas más allá de los estadios. Cada día adicional de estancia es consumo adicional que se suma directamente a esa cifra de 17,500 millones de pesos. La tercera capa, y quizás la más importante, es algo que ningún modelo económico puede cuantificar con precisión, pero que todos los analistas reconocen como determinante: la experiencia. El boom económico no se explica solo por precios bajos, se explica porque los visitantes están viviendo algo que consideran auténtico, memorable, digno de ser contado durante años. Y esa percepción genera un comportamiento de consumo distinto al de un turista que simplemente está cumpliendo con la logística de ver un partido de fútbol. El economista Pau Meseguer, de Banco Multiva, ha señalado que el Mundial será positivo para el ánimo económico del país, pero lo que estos números de la Concanaco demuestran es que ese impacto va mucho más allá del simple ánimo. Estamos hablando de transacciones reales, de empleo temporal generado en hotelería, transporte y comercio, de un efecto multiplicador que está recorriendo toda la economía popular mexicana en tiempo real. Mientras tanto, en Washington, la conversación sobre estos números se mantiene en un silencio cuidadosamente administrado. No hay ruedas de prensa para hablar de los hoteles vacíos. No hay comunicados oficiales reconociendo que México, con una fracción de los partidos, está demostrando un dinamismo económico que pone en cuestión años de narrativa sobre la superioridad organizativa estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum tampoco ha necesitado hacer ninguna declaración triunfalista sobre estas cifras. Su gobierno se ha limitado a preparar la infraestructura, a garantizar la seguridad, a facilitar que México pudiera mostrarle al mundo lo que sabe hacer mejor que nadie, y los resultados están hablando exactamente con el lenguaje que más le importa a cualquier economía, el lenguaje de los números verificables. Si esta tendencia se mantiene durante las semanas que quedan de competencia, especialmente si la selección mexicana sigue avanzando y genera más días de celebración como los que ya hemos visto en el Sol, la cifra final de 65,000 millones de pesos podría incluso quedarse corta frente a lo que realmente termine generando este mundial para la economía mexicana. Seguiremos informando, con datos y sin exageraciones, cada paso de esta historia. ¿Creen que estos números demuestran que México fue más inteligente que Estados Unidos al aprovechar este mundial, aunque tenga muchísimos menos partidos en su territorio? Déjenlo en los comentarios. Queremos leer su opinión. Si este análisis les sirvió, suscríbanse al canal de Pulso México para no perderse ningún episodio.